En esta sesión hablamos de diferentes temas, pero un poquito más filosóficos o también más centrados en la mente humana. Hablamos de la indefensión aprendida, un concepto que muchas veces afecta a las personas sin que se den cuenta. También hablamos de la diferencia entre centrarte en los procesos contra centrarte en los objetivos y por cuál deberías decantarte. Platicamos de cómo es imposible evitar errores en el desarrollo de software o en la liberación de productos de software y en qué deberías enfocarte para evitarlos, pero también para evitar que te detengan. Y finalmente hablamos también un poquito de la ansiedad y cómo evitar entornos que te guíen hacia ella. Esperamos que este capítulo te guste y si quieres que hablemos de algún tema en específico, no dudes en dejárnoslo en las redes sociales con algún comentario. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué hubo, Héctor? Qué miedo, qué ¿Por qué? miedo. Qué No, miedo, ¿por qué? Cuéntame, cuéntame. no quiero que me rompa los tímpanos ahorita como hace rato. Sí, 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 es chistoso como algo, bueno, hablando de esto, ahorita me acabo de acordar de que como es común que la gente sabe que sabes de computadoras y entonces Eh, te pidan ayuda de cualquier cosa que se les atraviese en la computadora, ¿no? Cuando no saben que lo que tú haces básicamente es andarle picando por todos lados para entenderle y básicamente así sabes lo que sabes, ¿no? O sea, sí, 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 picándole. es chistoso que, pues, a veces es cierto que muchas veces les puedes ayudar a resolver sus problemas porque me pasa que, pues sí te puedo ayudar a resolver el problema, pero no porque mágicamente yo sepa qué hacer, sino porque yo ya me enfrenté a este problema 10 veces y entonces ya supe que picándole aquí, Eh, entonces así descubrí el problema, así descubrí, ¿no? Entonces, pero a veces la gente piensa que es como un conocimiento mágico, ¿no? Pero y bueno, y luego sí, están un montón más de problemas que no tienes ni idea de cómo resolverlo, pero como lo resuelves como todos los demás problemas que has resuelto, que es picándole por todos lados para ver dónde, ¿no? Y bueno, sí, para los que no sepan de qué hablo, es que mi interfaz de audio, que es una del gato, el este, gatito. el Muy bueno. gatito, sí, es un Wave XLR, ¿cómo se llama? Se sube automáticamente la ganancia y no he descubierto qué programa es. Según yo, cada programa que usa la interfaz de audio y que la tiene configurada, puede tener una señal por ahí que dice que aumentar automáticamente la ganancia. Y entonces, no me pasaba con las otras interfaces porque son completamente, digamos que analógicas, o más bien no son controladas por software, y esta sí puede ser controlada por software. Y entonces me pasa que de repente ando dejando sordo a Miguel. Van 2 veces hoy que pasa, ¿no? Que llego y te quiero dejar sordo. Pero bueno, parece que ya se compuso. Entonces, Ay, qué bueno. Sí, 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 sí. todo picándole igual, ¿no? Entonces, creo que muchas cosas en la vida se resuelven así, ¿no, Miguel? Creo que no sé si tú crees que es una característica que tenemos los que hacemos esto, que es no tienes miedo a picarle, pero aparte sabes que no va a pasar nada grave, ¿no? Creo que esa es una de las cosas Mm, que a otros los detienen de hacerlo es que siento que si le pico por aquí o por allá, voy a descomponer las cosas, y nosotros al tener como más o menos un conocimiento, sí, de cómo funcionan las cosas, sabemos que a menos que borres, diagonal C, no va a pasar nada, ¿no? sí, 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 eso sí me ha pasado para que veas. O sea, me ha tocado trabajar con gente que se paraliza a la hora de moverle, por ejemplo, un sistema o a la hora de moverle hardware. Me pasaba mucho, estaba en una empresa donde estábamos haciendo cosas de IoT y le estábamos moviendo mucho a Raspberry Pis, y la persona decía: "Es que me da miedo, flashearla, me da miedo, pues, cambiarle el SD, me da miedo, moverle al controlador, prototiparlo y demás". Y yo le decía: "Pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, a menos que quemaras el dispositivo, lo puedes reflashear, puedes volver a meter el software y hasta tenemos ya todo eso automatizado". O sea, le metíamos, un KVM y básicamente el KVM nomás le mandaba la señal para despertar y solito empezaba el proceso y Terraform lo flasheaba y le hacía todo. O sea, dice, ahí sí la ventaja que tenemos es precisamente que sabemos que siempre podemos regresar al estado previo en la mayoría de las cosas, ¿me entiendes? O sea, así como tú dices, a menos que borre ese, bueno, pues ahí sí ya no puedo regresar, pero la mayoría del tiempo es de que, a ver, pues apágale, préndela. Sí, discúlpame que, justamente hablando de picarle, se reseteó algo por aquí, y entonces
se fue. Fíjate que mi experiencia es muy parecida, con todos los aparatos electrónicos, mi experiencia es la misma, ¿no? Es lo mismo que tú dices. Hay gente que no sé si llamarle eso. Recientemente, te digo, he estado colaborando con otra empresa que no es la mía. Yo he estado meditando con la gente que colaboro, digamos que son como por contrataciones directas mías, y no sé si es una cosa que yo busco inconscientemente en las personas, pero he pensado en ellos y son gente que los considero un poquito fuera de lo común en el sentido de que en ellos no pienso como frontends o backends. Yo creo que son muy, muy parecidos a la gente con la que tú trabajas. Oh, ya. Sé que comprenden a fondo lo que están haciendo y entonces, pues, sé que les puedo aventar un problema que se podría clasificar de frontend o se podría clasificar de backend o incluso se podría clasificar de otra cosa que nunca han tocado y sé Sí. que comprenden a fondo lo que están haciendo y entonces, para mí son básicamente ingenieros de software a los que les puedo aventar problemas de los que sean y ellos lo van a resolver, ¿no? Porque Ya, ya tienen entendí. las bases. Pero he estado colaborando con otra empresa desde hace varios meses en la que hay personas que les noto lo que yo le llamo una indefensión aprendida. No sé si has escuchado ese concepto. No, a ver, platícame. El concepto de indefensión aprendida es como creo que es un concepto psicológico, indefensión aprendida. No sé si se traduzca así, pero creo que ya habíamos hablado de él. Es el ejemplo este del elefante que amarran desde chiquito con un algo muy fuerte. Entonces lo amarran desde chiquito y mira, te voy a presentar una imagen. ¿Dónde está? Compartir pantalla. Mira, es esto. O sea, es el concepto de que, bueno, lo ponen como ejemplo, no sé si sea cierto que pasa así, pero eso usan para ilustrarlo, de que pues, a los elefantes los entrenan así, les ponen algo muy fuerte de chiquitos y entonces los amarran, ¿no? Muy fuerte de chiquitos, y con eso aprenden que esa cosa que los amarra a algo, los imposibilita para moverse, ¿no? Y Mm, entonces, ya de grandes no les ponen algo fuerte, le ponen un simple lazo, pero ellos ya tienen en su como cabeza que sí, no ya, ya. pueden de que no se pueden mover porque están amarrados, ¿no? Ah, caray, Entonces sí, qué fenómeno tan raro. ajá, ajá. Bueno, y eso es, o sea, eso sí es un fenómeno psicológico como bastante, este, pues, bastante común y también en los humanos, ¿no? Que a veces tú te Ujú, topas con alguna limitante y luego como que te aprendes de memoria esa limitante y siempre la aplicas. Entonces, yo le comentaba a una de las personas con las que trabajo en esa otra empresa ey, que hay gente que yo noto que tiene, esa indefensión la tiene, muy interiorizada, ¿no? Justamente es haz de cuenta que contra lo que más veo ese tipo de indefensión es contra las cosas desconocidas, ¿no? Entonces, porque alguna vez en su vida se han topado con esas cosas desconocidas, piensan que todo lo desconocido o es difícil o es imposible que ellos lo aprendan, ¿no? Y entonces, mm, ya, ya, ya. han Okey. hecho han hecho, o sea, de repente hacen preguntas como bastante, o sea, tú estás viendo que el principio es el mismo, el principio de funcionamiento es el mismo, dices: "Esto es un", pon tú, es un simple if, ¿no? Ey, Pero como esta persona no lo conoce o nunca se ha topado con ese lenguaje o con ese entorno, con lo que sea, siente que no puede con él, ¿no? Y creo que eso que dijimos de los aparatos electrónicos es muy parecido lo estoy conectando con los programadores que me he topado últimamente, porque creo que la actitud general de la gente respecto a los aparatos electrónicos es lo mismo. En algún punto de su vida se toparon con cosas difíciles de configurar o que corrían el peligro de descomponerse y ahora ey. tienen una indefensión aprendida de que todos los aparatos electrónicos son delicados o difíciles de configurar o que los puedes tocar Ah, ya. permanentemente, ¿no? O sea, creo que Sí, es una conexión. Y bueno, yo creo que también nos puede pasar a cualquiera de nosotros y hay que estar al pendiente de ese tipo de cosas, como que te aprendes de memoria que en algún punto de tu vida te topaste con pared en cierto punto, y ujú. ahora conectas eso con una situación parecida, como que te llegan recuerdos de Vietnam, ¿no? Como que te llega así Sí, te llegan la los cosa, recuerdos de Vietnam. Ey. como Mira, se me hace interesante eso porque regularmente las personas que presentan ese fenómeno que tú dices, yo me las he encontrado, pero ellas tienen una mentalidad de evitar errores. ajá, ujú, No sé ujú, si no sé si y que esta semana te estaba platicando que esta semana fue la semana en la burocracia, ¿por qué? Porque en todos lados se trataba de evitar errores. Ahora, no sé tú,
pero, por ejemplo, yo estuve en empresas muy, muy burocráticas. De hecho, acabo de subir un pequeño video en TikTok sobre burocracia, y algo que aprendí es que, por ejemplo, diseñar software por comité es tardadísimo, ¿verdad? Eh, aquí entra el problema, aquí entran 2 problemas. Uno es demasiados chefs en la cocina. Entonces, hay personas que, son muy inflexibles. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando con una persona que es muy, muy inflexible. Entonces, muchas veces los argumentos no se tratan de dialogar, los argumentos se tratan de ganar el argumento o se tratan de que yo ya tengo mi idea, posicionada y estoy tratando de convencerte de que esa idea ya está posicionada. ¿Sí me entiendes? Entonces pasa mucho lo mismo que tú dices de que con los electrónicos. Oye, a ver, este, yo ya tengo la idea de que el horno de microondas explota si le pongo tales cosas. ¿Ah? Y entonces, Ujú, pues, obviamente tú te enfocas en de que, pues este material no lo conozco, pero también no lo conozco, entonces, pues, puedo, o como que infieren que dicen, a lo mejor va a pasar lo mismo que con el otro material. Y no lo meten al horno de microondas y ellos nomás se van con lo segurito. O sea, ya sé ujú. que esta tacita nunca me va a causar problemas, y esa es la que meto ahí. Eso pasa mucho en lugares donde precisamente se enfocan en evitar errores. Ahora, tú- corrígeme si me equivoco, yo asumo que tú ya entiendes que no puedes evitar errores en desarrollo de software. O sea, lo que sí es que sí tratamos de seguir esa noción del shift to the left, que, en teoría se supone que en sistemas donde se lee de izquierda a derecha, tú tratas de mover las cosas hacia la izquierda porque estás tratando de cachar los errores lo más pronto posible. Esa también es una buena idea, pero el problema es que también lleva la misma mentalidad. Lleva a la mentalidad de debemos de cachar los errores temprano, 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 temprano. Y el día que te pasa un error muy tarde, te enfocas en que no vuelva a pasar. Y total, te empiezas a enfocar en eso, te empiezas a enfocar en el proceso para evitar errores, en lugar de enfocarte en el proceso para revertirlo rápido, o a veces ni para revertirlos, para simplemente, evitar que un error se convierta en algo catastrófico. O sea, son 2 mentalidades muy diferentes. O sea, en una ya sabes que el error va a pasar, pero te enfocas en detenerlo, y en la otra sabes que el error va a pasar, entonces te enfocas en que el error no importe. Tratas de hacer los errores más pequeños. Yo creo que es exactamente lo mismo que eso que dicen de si algo te duele, debes hacerlo más seguido para que te duela menos y para que el dolor sea más, aguantable, como lo que tratamos de hacer en CI y en CD. Entonces, todo ese tipo de personas, el problema es que son personas muy burocráticas y créeme, o sea, por ejemplo, estamos muy muy acostumbrados a eso. De hecho, hasta así nos educan. Nos educan siempre a evitar los errores. Algo Sí. que, ahorita, por ejemplo, yo tengo a mi hija, está estudiando piano. Y una cosa que me agüita es de que ella dice: "No, pues estoy ensayando esta pieza", y la está ensayando y le salen errores, y a la hora del recital, del concierto, ella, me dice: "Es que me salieron 4 errores", ¿me entiendes? Y yo lo primero que hago es que, pues, yo grabo los recitales de mi hija, nos vamos a ver el recital, le digo: "A ver, ¿dónde están tus los 4 errores?". Y luego ya después de un rato, a lo mejor encontramos uno, ¿sí me entiendes? Ujú. ¿Qué es lo que le trato de enseñar a ella? De que mira, en una pieza musical que tiene miles de notas, 4 errores no es nada. Y Sí, hay de veces en que acuerdo. ni siquiera tú después los detectas, ¿sí me entiendes? 4 errores no es nada. Entonces, si en un año tú llevaste métricas de corrección de errores y dijiste: "Tuvimos 27 errores", no te enfoques en que fueron 27 errores, enfócate en, a ver, ¿dónde salieron más? ¿Sí me Ujú. entiendes? Y sí, trata de evitarlos y trata de hacer el shift to the left. Lo mismo pasa con ciberseguridad e infosec y todo lo demás. Pero no te enfoques en el número, enfócate en técnicas que te ayuden a evitar esos errores, pero que no te detengan. No sé si hasta ahí quieres agregar algo. No quiero agregar nada, sino quiero decirte que esto que me estás diciendo, pues, me está cayendo como anillo al dedo respecto a mi semana, ¿no? En la semana, pues, tuvimos una plática interna con unos compañeros de justamente de esto, y esa plática salió porque por un error como haz de cuenta, se cuadruplicó la cuenta de Azure, ¿no? Haz de cuenta que la cuenta de Azure, pues, salía en X dólares y de repente se dieron cuenta y salió en 4 veces lo mismo, eso mismo, ¿no? Y fue un error por andarse moviendo rápido, justamente porque
se requería hacer una prueba para liberarla rápido y entonces hicieron demo con unos clientes, ¿no? Entonces, dentro de esa plática salieron como 2 visiones distintas y creo que la tu y creo que con la que nos quedamos es la tuya, justamente la que estás diciendo ahorita, que es la visión uno es enfócate en evitar errores y luego ahí, pues, mi socia, que era parte de esa junta, dijo algo como: "Pues sí está bien que intentemos evitar errores, pero no está bien que evitemos tantos errores que eso nos detenga para seguir sacando cosas", porque a final de cuentas eso que pasó es el costo de que hayamos podido hacer ese demo, ¿no? Y entonces, no estoy diciendo que se gasten todo el dinero de la empresa en errores, pero también estamos diciendo que a final de cuentas moverte rápido te va a llevar a cometer cierto tipo de errores. Y creo que en lo que tenías que enfocar es primeramente, y creo y a esa conclusión llegamos, ¿no? Está bien, van a suceder errores y creo que lo que dijiste es cierto, siempre van a seguir sucediendo, pero lo que tenemos que enfocarnos en primera es en que no sean catastróficos, o sea, mientras te asegures o puedas evitar que sean catastróficos de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, eso Sí, de los servidores se puede evitar poniendo métricas y alertas y cosas alertas. similares, Sí, ¿no? sí, exacto. Este, errores de seguridad críticos también se pueden evitar de manera, digamos que más o menos sencilla, se pueden evitar errores de seguridad críticos. Y enfócate en eso en vez de andarte peleando para que nunca cometas errores, ¿no? Porque lo que único que va a hacer eso es detenerte y va a hacer que no sigas, pues, innovando y sacando software a la velocidad que necesitas Sí, para que puedas, por lo menos, avanzar en el mercado, ¿no? Entonces, te digo sí, que me cae como anillo al dedo porque resume lo que pasó en esa junta. Te digo, ahorita que estabas diciendo eso, me estaban llegando recuerdos de la junta y, son las 2 visiones. Cometes errores, te da miedo, te amarras y entonces pones 200 trabas para sacar el mismo software y después, ajá, y te alentas o pones guardias para que, o sea, guardas en diferentes lugares de tu proceso para que automáticamente esos errores que seguramente vas a cometer, porque también detener tu proceso de desarrollo de software tampoco va a asegurar que no cometas errores. Lo que puede hacer es que sean menos frecuentes, pero también porque van a ser menos frecuentes tus liberaciones, ¿no? sí, Creo que es más o menos como parecido a la regañada que nos diste por ITIL, ¿no? sí, sí, Que aquí ITIL sí, pues, mira, antes de ITIL hacías, cometías 27 errores, y ahora después de ITIL cometes uno, pero antes de ITIL hacías 100 liberaciones, y ahora después de ITIL haces 10, ¿no? Entonces es como sí, te traga el mercado literal. Sí, sí, sí. claro, claro, entonces creo que es una lección bastante importante que aprender esa de que no vas a poder evitar los errores, entonces mejor enfócate en que puedas corregirlos rápidamente, detectarlos, corregirlos y protegerte de que no sean catastróficos, ¿no? De que no Sí, sea: sí, acabo de liberar la base de datos de todos mis usuarios públicamente", ¿no? sí, sí, y fíjate, o sea, hay veces en que dicen: "Bueno, pero es que, cómo vas a verificar que los errores, o cómo vas a tratar de cachar los errores antes de que pasen?". O sea, así como tú dijiste, bueno, pues pones alertas, ¿no? Para empezar. O sea, sabemos que ese es un error que puede pasar, ponemos unas alertas que nos digan: "Ah, volvió a pasar". Pero, es lo que te debes de enfocar, en mi opinión, es crear un ambiente en donde tú digas: "Bueno, sabemos que van a pasar los errores y sabemos que las personas que tienen alto desempeño de todos van a causar errores". Puedes hacer 2 cosas. Una es crear ese ambiente donde las personas que cometen errores no son castigadas. Muy importante, porque así todo el mundo sabe de que, bueno, pues ya no me tengo que estar no te va a estar dando ansiedad, ¿sí me entiendes? Y ahorita estoy platicando con una persona que sabe mucho de psicología, y algo que me dijo de la ansiedad es esto, o sea, tú tienes 3 respuestas a la ansiedad. La primera es, peleas, ¿sí? La segunda es, te quedas pasmado, y la tercera es, huyes, ¿sí? Entonces, en un ambiente donde tú estás lleno de ansiedad por no cometer errores, o la gente se te va a ir, o la gente se va a volver gruñona, o la gente va a dejar de trabajar, ¿verdad que sí? Me ha pasado muchísimo, o sea, sí he visto lugares donde mis juniors, yo cometí el error pues, no hablar con ellos, no darles retroalimentación. Entonces, uno de mis juniors un rato duró parado, o sea, duró fácil, creo que 2 semanas donde no entregaba nada, ¿por qué? Porque tenía miedo, tenía mucha ansiedad de entregar porque se voy a cometer un error.
Entonces, ahí, ¿qué es lo que te debes de enfocar? Es primero crear un ambiente donde la gente sepa eso, que los errores pasan. El segundo es que tratas de evitar errores catastróficos, o sea, sabes que las cuentas de las nubes suelen ser un desastre. Regularmente, una de las cosas que debes de hacer en nuevos proyectos es poner alertas de eso. O sea, y ya tenerlo no como un proceso burocrático, sino como tu parte del toolkit de iniciación, o sea, decir: "Ah, mira, Ujú. vamos a empezar con esto", inmediatamente pon una alerta y que ya esté configurada en Terraform para que cuando provisionas la cuenta, luego se metan alertas ahí. Y eso sí es algo que sí teníamos en otras empresas. En una empresa me acuerdo precisamente porque creábamos una suscripción por cada nueva iniciativa de la empresa, para saber cuánto estábamos invirtiendo en, ¿cómo se llama?, en investigación en desarrollo y cuánto estábamos invirtiendo en producción. Entonces, a final de mes salían esas cuentas y obviamente sí teníamos ya las alertas porque nos llegó a pasar que en esa empresa, pues, hubo una, ¿cómo le llaman? Security breach, Una brecha de seguridad. y se pusieron a minar bitcoins. Entonces, ahí la cuenta, no te miento, salió de $50,000. Ahora, para una empresa como esa, era quitarle un pelo a un gato, sinceramente. O sea, ellos gastan más en research and development que eso. O sea, literal, nosotros las cuentas de research and development de varias suscripciones nos salían en varios miles de dólares. O sea, porque ellos pagaban Red Hat, pagaban licencias de esto, pagaban el costo de la computación y demás. Y en un mes de desarrollo salían fácil $2,000, $3,000 por cada una de las iniciativas que teníamos y eran varias. Entonces, afortunadamente la empresa no había problema con eso, nomás que eso sí, el problema después de eso es que como era una empresa muy burocrática, pues se enfocaron en eso, en evitar errores, de que ahora tenías que darles un reporte de cada recurso que ibas a poner y empezaron a poner trabas para cada cambio que querías poner. Y llegamos a lo mismo, desarrollo por comité. Entonces ahora estás desarrollando tú el software y aparte hay una persona extra a la que le tienes que rendir cuentas de los cambios que estás haciendo en el software. Entonces se vuelve todo mucho más lento. Entonces es una mentalidad de evitar errores que ya pasaron. Pues así como tú dijiste, pues ya pasó el error, ya qué más podemos hacer. Es un costo que nos salió por movernos rápido, sí, pero también no vas a hacer, como ya tus programadores ya tienen experiencia con eso, pues bueno, vamos a tratar de detectarlo más temprano en lugar de tratar de evitarlo a toda costa. Sí, De acuerdo completamente. Sí, 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 o sea, te digo que yo creo que son 2 caminos y eso que dijiste de la ansiedad es completamente cierto que, o sea, tienes que evitar que en tus entornos de trabajo al máximo pasen estas cosas, ¿no? Esas cosas sí, de culpar a la gente y de hacer que paguen por sus errores, que yo creo que fíjate que también he estado meditando en eso y siento que es una de las cosas como que culturalmente se nos ha inculcado mal, ¿no? Que primeramente, creo que las historias lo refuerzan, las historias del bien y el mal, ¿no? De que existe el bien y existe el mal, ¿no? Aunque yo creo que es cierto que existe el bien y el mal, lo más difícil, o sea, nunca existe el bien puro, o sea, es rara vez que en esta vida veamos el bien puro o que veamos el mal puro, ¿no? Y entonces, a veces, inmediatamente que cazamos un error, por ejemplo, lo casamos inmediatamente con el mal, ¿no? O sea, decía: "Ah, sí, claro". O incluso le imputamos malos motivos a las personas y así, ¿no? Y entonces buscamos castigo para alguien que hace algo mal, ¿no? sí, Pensamos que fue por flojo, o por descuidado, o porque, no le importa la empresa, lo que sea, claro, cuando, buscar todo ese tipo de cosas lo único que hace es empeorar la situación de la empresa o del grupo de trabajo, haciendo que justamente si se persiguen y castigan los errores de manera como sin piedad, digamos, crear un ambiente en el que la ansiedad va a crecer y ni sí, modo vas a tener que tomar una de estas 3 actitudes, ¿no? sí. Pelear, Y ajá, y dale. y precisamente, o sea, así como dices, pelear, evitar la ansiedad, hay veces en que nosotros mismos nos metemos el pie creando procesos que fomentan la ansiedad. Te en de esas cosas de desarrollo por comité, no sé si te ha tocado estar en empresas donde luego hacen juntas de arquitectura. Entonces es una ansiedad horrible presentar tus porque para empezar, tú eres digamos, alguien que está empezando de senior, o alguien que va a ser un tech lead, o alguien que está empezando a ser tech lead, y luego tienes que crear un PowerPoint diciendo: "Esta es la arquitectura que mi equipo está proponiendo para este problema", y luego tienes que ir a un comité de, entre comillas, expertos,
que tienen que revisar tu contexto y tienen que revisar la arquitectura que tú propusiste, y van a ser muy minuciosos, y regularmente pasa lo mismo que en las, en las, ¿cómo se llaman? En los code reviews. Se enfocan en bike shedding, o sea, se enfocan en las cosas que realmente no tienen relevancia y nunca se enfocan realmente en qué está solucionando esa arquitectura. Tienes que enfocarte cuando estás haciendo una arquitectura, regularmente el dicho es de que el por qué es más importante del cómo, ¿sí? Entonces, la gente en una junta de arquitectura que me tocó, era en una aerolínea, les estábamos tratando de explicar el por qué estábamos haciendo un cambio, pero ellos se estaban enfocando en el cómo. Y entonces eso implica que estaban desbaratando minuciosamente cada componente del sistema. Y entonces ahí es cuando entra eso de demasiados chefs en la cocina de que te dicen, pues que mira, a mí se me hace que esta cosa está de más, a mí se me hace que deberías de poner esto aquí, a mí el de seguridad siempre decía que a mí no se me hace seguro esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esas juntas de comité lo único que hacen es que la ansiedad estaba horrible. ¿Qué es lo que viene pasando? Que luego ya después la gente no, o hace Shadow IT, que es así de lo peor, porque si el Shadow, a mí me ha tocado hacer Shadow IT, yo una vez hice Shadow IT con un servidor de entrega continua, porque no nos dejaban acceder al servidor de Jenkins y yo no podía configurarle los plugins y dije, pues, ¿por qué estoy batallando con esto? Pues mejor yo lo hago aquí en mi local y aquí en mi local corro el servidor de Jenkins y ya nomás paso ahí los commits que ya funcionaron. ¿Sí me entiendes? Pero la gente empieza a tener miedo de tu proceso y lo que va a hacer es que se lo va a tratar de saltar, en el mejor de los casos, digamos, en el mejor de los casos se lo van a querer saltar para evitar la burocracia. En el caso neutral, la gente va a estar muy ansiosa yendo a tu junta de arquitectura y en el peor de los casos la gente ya no va a querer ir, ya no van a querer proponer nada, precisamente porque tu junta les da un montón de ansiedad. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de juntas para mí es la anatema, pues, de la burocracia. Ahora, continuando con tu punto del bien y el mal, bueno, ahí también entran las personalidades de las personas, ¿verdad? Yo conozco, o más bien, si mal no recuerdo, yo leí en un estudio que las personas que suelen tener más resistencia al cambio suelen ser las más conservadoras y religiosas. Y las personas que tienen más, ¿cómo te diré? Por ponerle un atributo, bueno, que tienen más, ¿cómo se llama esa elasticidad del cerebro? Neuroplastía. Neuroplasticidad, ¿no? Ujú, Neuroplasticidad regularmente son las personas que son más, pues, revolucionarias, son más, lo que estábamos platicando la otra vez de Ford versus Ferrari, ¿verdad? Entonces, tienes que tener un equilibrio de esas personas, pero el problema es que si tú puedes entrenar al cerebro, así como ese elefante que tú dices, tú puedes entrenar al cerebro para decirle, ¿sabes qué? Aquí hay traba burocrática, entonces ya ni te muevas. ujú, Quédate ujú, parado como está, mantén el status quo. Y el problema de todo eso es que luego la empresa se estanca. ujú, Y me ha pasado en muchos lugares donde empiezas como una startup, donde cero burocracia, y todo se hace rápido, y todo se hace rápido, y se prototipa rápido, y se desarrolla rápido. Y luego pasa el momento en que no sé, los inversionistas te inyectan varo, y los inversionistas lo que quieren ver es más una empresa estable y un proceso repetible, y entonces tú te empiezas a llenar de miedo, y viene pasando que llega siempre el manager y te dice: "Es momento de crecer, o es momento de que crezcamos, y es momento de madurar". Ya cuando dicen esas palabras, yo ya estoy, por ejemplo, ¿cómo te diré? te llegan los recuerdos de Vietnam, ya Me estás llegan los preparado, recuerdos de Vietnam y yo ya sé de que es momento de irme, porque en ese momento van a empezar a meter un montonón de proceso, van a cambiar mucho la cultura de la empresa, enfocándose en evitar errores, enfocándose en darle gusto a los inversionistas, que no está mal, pero el problema es que es en base a evitar errores y es en base a, a burocracia, pues. ujú. Bueno, y ahí la única, creo que estoy de acuerdo con tu punto de que las personalidades varían, y también yo creo que hay personalidades a las que les gusta eso y está muy bien, ¿no? O sea, que si no, no existirían cosas, digamos que estables o que se mueven lento, pero funcionan, ¿no? Entonces hay personas a las que les gusta eso y prefieren estar así, digamos, con 20 candados para que no pase nada, que estoy seguro que con esta forma de vivir tuya y también la mía, te has enfrentado como yo a problemas que te sacan
te ponen los pelos de punta de que justamente si te fue un error que tú no esperabas y no tenías ninguna protección contra el error, y entonces ahora tienes que pelearte 3 horas en producción para que se componga y no llegue más lejos, ¿no? Entonces, Sí. contra hay gente que, pues, te digo que elige lo contrario, que elige lo de, pues, lo que estoy haciendo no tiene impacto y no quiero que lo tenga, lo que quiero es, este, que me paguen y adiós, ¿no? Entonces, creo que también son formas de elegir vivir la vida y está cualquiera de las 2 yo creo que está bien, siempre y cuando creo que la única cosa contra la que estoy es la de no elegirlo conscientemente, ¿no? O sea, creo que siempre he hablado de que se habla de un montón de cosas, ¿no? De a veces te dicen: "Está mal esto o está mal el otro". Yo creo que hay muchos caminos que no están mal, sino que son simplemente diferentes, y no puedes decir que uno es mejor que el otro. Lo que único con lo que estoy hiper en contra es con que sea como una elección automática, ¿no? Como que estés ahí porque nunca pensaste más, ¿no? O sea, Ah, claro, sí. porque, no sabes que existe otro camino, o porque no supiste elegir, ¿no? Y creo que bueno, eso se da tanto en Haití como en la vida, ¿no? Como, bueno, y luego en Haití se exacerba porque es chistoso, porque tú llegas a, por ejemplo, a un lenguaje, y llegas por casualidades de la vida, llegas a PHP por casualidades de la vida, y lo chistoso está en que te quedas con ese lenguaje y ahora lo defiendes a capa y espada, ¿no? O sea, es todavía de que estás ahí por casualidades de la vida, no sé por qué. Hay un sesgo, ¿no? Hace poco vi una lista de sesgos, por ahí vi, en un tweet justamente, que tú dices que guácala, pero en un tweet vi una lista de sesgos que la mayoría de los sesgos era como poner muy en alto lo que te pertenece, ¿no? Estoy leyendo también un libro que habla de eso, que se llama Persuasion, Ey. que habla acerca de como formas de que te pueden influir las personas, o que tú puedes influir en las personas, de como de con trucos psicológicos, digamos, y habla del sesgo de que, por ejemplo, de que todo lo que te pertenece a ti o tiene que ver contigo, le das más importancia, ¿no? Entonces, hay el sesgo de que tu lenguaje es el mejor, ¿no? Tu entorno es el mejor, tu empresa es la mejor. Y de hecho, lo ves en todos lados, lo ves que, la gente cuando piensa, o sea, si tú le preguntas cuál es la mejor familia del mundo, muchos te dirán que es su familia, ¿no? Cuando a veces es pura, digamos que es una forma estándar de contestar, pero hay quienes sí lo piensan, ¿no? Y entonces, ese sesgo de que lo mío es lo mejor, también creo que es algo que tienes que, bueno, y se da mucho en software, ¿no? Se da mucho en por eso son las guerras santas, guerras santas de mi sistema operativo es el mejor, mi lenguaje es el mejor y mi forma de trabajar es la mejor, ¿no? Pero también es un sesgo cognitivo que hay que evitar, creo yo. Sí, en partes en parte es eso, o sea, me ha tocado estar en lugares donde te digo, no hay un balance. Ahora, la otra vez hablábamos de entrevistas y creo que sí fue muy enfático en decir eso de que, bueno, hay 2 tipos de personas, ¿verdad? Están, las personas que regularmente empujan a hacer el trabajo y están las personas que tratan de mantener las cosas. En una empresa necesitas quienes innoven y también necesitas quienes saquen la chamba. Que regularmente, o sea, ahorita, fíjate, y ahorita estoy con 2 personalidades, muy distintas. Hay una persona que se enfoca en lo que te decía, da su punto, pero realmente la conversación no se trata de dialogar, la conversación se trata de que demostrar que su punto está bien, ¿sí? Entonces, yo ya me acostumbré a que yo con esa persona, pues, realmente ya no estoy, dialogando. O sea, tenemos un dicho ahí en la chamba que es algo así como, I disagree, but let's continue. No sé si lo has escuchado, es similar a eso. Este, Tratamos de llegar a decir: mira, pues, no estoy de acuerdo con lo que quieres hacer, pero con tal de que las cosas se muevan, pues, hazlo", ¿sí me De entiendes? acuerdo, Pero tiene que haber responsabilidad y libertad. Este, Tiene que haber responsabilidad en el sentido de que, bueno, tú lo vas a hacer y tú vas a verificar que esas cosas se lleven a cabo y vas a verificar que el outcome, o sea, el resultado sea bueno. Y si no, tú adquieres la responsabilidad de que, bueno, pues ahora la regué, ahora tengo que darle revert y tengo que buscar ahora sí la manera de cómo hacerlo. Tiene que haber responsabilidad y tiene que haber libertad de hacer eso. Va a haber muchas veces en que yo sinceramente así, yo ya estoy de que, pues, ¿sabes qué?
La otra, por ponerte un ejemplo bien, trivial, pero que a mí se me hizo reflexionar mucho eso. Estábamos hablando de contenedores de Kubernetes, de contenedores de Docker. Entonces, una regla que yo sé de contenedores de Docker, porque yo fui el tarado que alguna vez lo hizo, es no debes de meter más de un proceso en un contenedor, ¿sí? Ujú, Entonces, una vez me acuerdo yo de estarle queriendo meter un cron job a un proceso, porque estaba corriendo un proceso principal y luego habría que hacer una rutina de limpieza, y entonces yo quería poner un cron job dentro del mismo contenedor que hiciera la rutina de limpieza, ¿sí? Entonces, eso era antes de que Kubernetes, estuviera a la mano y que ellos tienen una API que se llama Batch Jobs, que precisamente es para eso, o sea, para que tú no tengas otra vez, 2 procesos dentro de un contenedor y luego, por ejemplo, se muere el proceso principal, pero tu otro proceso está funcionando, el contenedor nunca se muere y luego tienes lingering, containers que se están tragando la memoria de tu clúster. Entonces, lo que ujú, debes de hacer ahí es crear un batch job y que ese batch job vaya al contenedor que está funcionando y ejecutar ese proceso, asegurarse de que termine bien o mal, pero que termine y dejar el proceso principal en paz, ¿sí me entiendes? Eso sí se puede ujú, hacer y, de hecho, eso es lo que se recomienda. Pero esta persona estaba porque no conocía bien Kubernetes y no conocía bien procesos de metavirtualización como Docker, estaba terca en que no, le voy a meter un cron job. Oye, pero es que mira, no debes de tener, schedulers dentro o sea, lo que sí puedes tener es un proceso principal que luego esté haciendo ripping, no sé cómo traducir eso. O sea, básicamente estás disparando otros procesos, como lo que sería, por ejemplo, en Nginx. En Nginx te dice: "Voy a disparar 8 procesos porque son 8 hilos que van a estar sirviendo las peticiones, pero yo me encargo de que si uno de esos hilos se muere, pues yo lo orquesto para limpiar". Eso sí se puede, pero sigue siendo un solo proceso principal. Entonces, de esta persona, no, un cron job, un cron job, un cron job. Y entonces yo le estaba explicando, y explicando, y explicando, y explicando, y es que eso está mal, es una mala idea, es una pésima idea, y luego, TM, o sea, de trademark, y no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Al último no lo o sea, ya llevamos una hora, y yo le dije: "Mira, hazlo. Aquí es, I disagree, but let's continue, hazlo. Ya después, si nos toca una bronca por eso, entonces, pues, ya ahí tú te encargas, o sea, pero tú vas a tener la responsabilidad de hacer eso". Y afortunadamente, luego la persona recapacitó y dijo: "Ah, tenía razón, gracias por convencerme de no hacerlo, estaba en un error". Ese es un ejemplo de una conversación exitosa y, digamos, no lo persuadí, pero al menos esa persona se dio cuenta sola. Pero me ha tocado lugares donde hay personas que nomás llegan y proponen tonterías, pero ellos no se hacen cargo, no tienen la responsabilidad. Entonces, me ha tocado llegar a lugares donde hay arquitectos, eh, que llegan y dicen: "No, pues vamos a hacerlo así", pero ellos luego se van. Y entonces ya después la arquitectura no encajó con lo que hacían. Hay un arquitecto de Torre de Marfil y ellos le echan la culpa al equipo porque no pudo hacer bien su arquitectura, ¿sí? claro. O también me ha tocado gente que son los héroes del equipo y le dicen: "No, lo vamos a hacer así porque yo soy la autoridad aquí", pero luego se lo delegan al junior o se lo delegan al otro senior o a otra persona, y si algo sale mal es culpa de ellos. Entonces, ellos no se encargan de sus decisiones, no toman la responsabilidad de sus decisiones y, por lo tanto, como nunca ven consecuencias, pues ellos siguen tomando decisiones malas y al mismo tiempo se siguen enfocando en nomás delegar los problemas a los demás, ¿sí me entiendes? Ujú. Eso creo que tiene mucho que ver con un concepto de Nassim Nicolás Taleb. Bueno, no sé si es de él, pero yo lo escuché de él, que le dice skin in the game, ¿no? Si no tienes, o sea, si no haces que la gente pague por sus decisiones o esté involucrada en sus decisiones, entonces va a ser muy fácil. El ejemplo que él da es, pues ahorita tenemos guerras más masivas y más frecuentes, porque antes los reyes peleaban sus guerras y entonces si declaraba la guerra ahora tenía que ir él, ¿no? Tiene que ir él, sí. Y ahora es un presidente declara la guerra y manda a los soldados, ¿no? Entonces es re fácil decir, creo que él mismo lo decía, que si tuvieras que mandar a tu familia a la guerra cuando declaras la guerra, seguramente hubiera mucho menos guerras que antes, ¿no? O más bien que las que Sí, hay sí, ahorita. Entonces, muy sí. parecido a eso que tú estás diciendo, ¿no? Dime, dime. ¿Sabes dónde yo lo escuché? Con los agilistas. Sí. Yo escuché esa tontería, pero fue algo así de que tú eres Del el cerdo y la puerco gallina, ¿no? y yo soy la gallina. Ujú, Entonces ahí también así como que, uy, no hay skin in the game, o sea, no, yo sí me estoy sacrificando por sacar el trabajo,
pero tú no nada más estás llegando a dizque contribuir y dejas, pues sí, ayudas, pero realmente no vas a la hora de No es las el mismo consecuencias no te van a tocar, ¿sí me no entiendes? es el mismo nivel de involucramiento, ¿no? No es el mismo nivel de Exacto, no es el involucramiento. mismo nivel de involucramiento, y eso también eso también implica mucha burocracia, o sea, eso es algo que genera mucha burocracia. Si tu arquitecto no está con el equipo a la hora de tomar las decisiones y no se hace responsable de esas decisiones, entonces, pues, un arquitecto puede llegar y nomás, orquestar las cosas, pero realmente no. Y luego, por ejemplo, siempre mi mamá es ingeniera civil, entonces ella siempre decía: "Bueno, pues, es que siempre llegan los arquitectos y se paran el cuello con tu construcción". Pero realmente ellos nada más están supervisando. Y yo digo, bueno, sí entiendo esa parte, pero sí me ha tocado llegar con arquitectos de software que hacen precisamente eso. O sea, no, cuando a la hora de cosechar los beneficios, ellos son los únicos que lo quieren, pero a la hora de las consecuencias de los errores, ellos ya no las aceptan. Ellos le echan la culpa al equipo. Está Sí, está feo. Esa es la historia que dices, ¿no? La del ese clásico. Sí, sí, sí. la ujú, deberíamos abrir un restaurante. No estoy seguro cómo le deberíamos llamar, jamón y huevos, ¿no? Y ahí está la diferencia, ¿no? Estar, comprometido contra estar, Sí, involucrado. involucrado, ¿no? Ahí. Entonces, Sí, 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 de acuerdo completamente. Y yo creo que para evitar eso, creo que ya lo hemos hablado antes, ¿no? Que lo que le llamamos los arquitectos de la Torre de Marfil no debería ser un rol, o sea, no debería ser algo que sí, exista dentro de una empresa, porque lleva este tipo de cosas de yo tomo la decisión, sí, me quedo con los éxitos cuando son buenos y culpo al equipo cuando no son, ¿no? Porque aparte sí. no estoy involucrado en construir la solución. Mira, ahí Y entra un debate muy bueno. Perdón, continúa. no, dale, dale, dale. Fíjate, ahí entra un debate muy bueno. Yo he conocido muchas personas que están en contra de que haya arquitectos. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente así tú dices, es que la arquitectura tiene que venir de abajo para arriba. Ok, medio estoy de acuerdo. Pero también tienes que ver que si todos los equipos están aislados y su arquitectura nada más es emergente, luego no hay consistencia y luego tampoco hay, ¿cómo se llama? Hay mucha duplicación de esfuerzos. O sea, alguien que está viendo las cosas desde arriba, es más fácil que vea, ah, mira, están haciendo aquí lo mismo y aquí lo mismo y aquí lo mismo y aquí lo mismo. Ahora, en lugar de llegar a imponer y decir, vamos a hacer esto porque todos lo están haciendo, vamos a juntarlo en un solo equipo y porque todos lo están haciendo, llegas tú con arquitectura de referencia. Y esa es la forma en que tú pruebas tu arquitectura. Tú dices, miren, veo que todos estamos haciendo microservicios con una base de datos y demás y bla, 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 y le estamos metiendo todo esto. Entonces, extraigo ese patrón, creo un microservicio que ya tiene todo eso y ya sé que nuevos equipos, cuando digan, hey, necesito un microservicio así y así y así, ah, miren, ya tenemos una arquitectura de referencia para eso, cópiala y úsala porque ya sabemos que es exitosa, pero ya estás comprobando tu arquitectura. El detalle es, si no hay arquitectos, luego yo he visto, por ejemplo, que cada quien tiene su scheduler diferente. O sea, uy, necesitamos un scheduler aquí, nosotros vamos a usar Spring Quartz, que creo que en ese tiempo era una de las cosas. No, nosotros vamos a utilizar este batch cron jobs de Kubernetes. No, nosotros vamos a usar esto. Y entonces no hay consistencia. ¿Qué es lo que pasa? Hay mucho drift. O sea, después la arquitectura se te desbarata porque hay mucha divergencia en tus equipos de desarrollo de software. Y eso es precisamente por falta de arquitectura. Y luego, también, por ejemplo, en una arquitectura evolutiva, como microservicios y demás, por ejemplo, siempre debe de haber un equipo que implemente los mentados cross-cutting concerns. Yo le llamo Como eh, preocupaciones que sí, abarcan varias áreas, ¿no? sí, es transversales. Se le llama Transversales. funcionalidad transversal. O sea, Ujú. así yo lo traduzco, ¿por qué? Porque es funcionalidad que debe estar en todos lados, o sea, es transversal a tu arquitectura. Entonces, por ejemplo, autenticación, autorización, logging, tracing, métricas, este, mm, arquitecturas de referencia, todo eso no le pertenece a un solo equipo. Regularmente lo vas a tener que implementar en todos lados. Y otra vez, si en todos lados lo implementan de manera diferente, luego no hay estándares y luego refactorizar cuesta más.
propagar cambios, necesarios también cuesta más, porque qué tal si te llegan y te dicen: "No, mira, ahora van a tener que verificar este header de autenticación, en todos lados". Y entonces, como hay 7 implementaciones diferentes, tienes que empujar ese cambio a 7 lugares diferentes en lugar de a lo mejor una biblioteca compartida, una microbiblioteca, que es lo que regularmente escribía. Esa microbiblioteca se encarga nada más de la autenticación y tú puedes decir, pues miren, nomás impórtela y ya tienen autenticación de a gratis. Y si hay cambios que yo tenga que hacer por cosas de InfoSec, ya vas a recibir esos cambios también de a gratis. ¿Sí me entiendes? Entonces, ese es uno de los detalles esos de mucha gente dice, es que no debería haber arquitectos de software, están locos. O sea, Sí. les patina gacho. O sea, a la mejor eso en la época de microservicios, en la época de monolitos, pues se las creería. Sí, pues ahí para qué quieres un arquitecto. O sea, todo está dentro del mismo constraint, dentro del mismo hardware y demás. Ahí había, ¿cómo se le llama eso? La programación orientada a aspectos. Entonces sí, pues igual también vivía en el mismo lugar y no hay problema. Y había muchas personas que estaban, en sincronía, en el sentido de que ellos veían esos cross-cutting concepts y esos patrones y luego los extraían. Bueno, si eran buenos, los extraían, si no, pues estaban por todos lados. Y luego haces el shotgun surgery para refactorizar todo eso. Y ahora que estamos en la época de ¿cómo se llama? O arquitecturas basadas en servicios, esos patrones no te los va a detectar los tech leads de cada equipo, porque hay veces que ni se comunican. Esos patrones no te los va a detectar el comité de arquitectura. Esos patrones no te los va a detectar, digamos, los juniors tampoco, pues sí, 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 o sea, no te lo va a detectar el CTO, no te lo va a detectar personas que no están programando, pero lo que sí te lo puede detectar es un equipo que se encarga precisamente de eso, de crear una plataforma para los demás. Ujú, ujú. Sí, Pues, justamente esta parte que tú dices hay una diferencia entre el arquitecto como rol, digamos, o arquitecto como actividad, contra arquitecto como rol, ¿no? O sea, arquitecto de lo que yo estoy de acuerdo es que no debería haber arquitectos que solamente se dediquen a arquitectura, porque eso nos lleva al problema que dijimos hace rato de gente que se deslinda de las consecuencias de sus decisiones. Es muy difícil tenerla, digamos que bajo control, o sea, es muy difícil que de verdad te hagas, ¿cómo se dice? Pues responsable por esas responsable. decisiones, ¿no? Mm, Ujú. Contra gente que está con las manos metidas en el fango y aparte tiene que tomar esas decisiones, creo que eso es mucho más efectivo. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que evitar tener arquitectura es de locos, o sea, no es lo que debería de ser. Y lo que te iba a decir hace rato es, pues, parte de mi experiencia en los proyectos, ¿no? Parte de mi experiencia en los proyectos, he tomado muchas decisiones equivocadas, pero que siento que también he tomado varias acertadas, y parte de las acertadas es porque yo estaba involucrado en el proyecto y, por ejemplo, te digo, uno de los puntos pues, yo sé que si lo hago de esta forma voy a tener que estarme tronando las uñas cuando la cosa tenga mucha carga, por ejemplo, voy a tener que estarme tronando las uñas, contra si lo hago de esta otra forma, que pues, es un trade-off a final de cuentas, pero sé que no voy a estar tronando las uñas cuando tenga mucha carga, ¿no? Entonces, estar involucrado en el proyecto te ayuda a tomar este tipo de decisiones y saber qué es lo que quieres, ¿no? Considerando también todas las demás cosas, pues, alrededor del proyecto, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo completamente contigo, que si alguien está viendo esto sobre cómo armar un equipo de tecnología es evite el 100% personas que no tomen o que no tengan que pagar por las consecuencias de sus decisiones. Y no digamos que pagar en el sentido de castigo, sino en el sentido de que lo que decidas te va a afectar a ti también. Y segundo, no puedes evitar esa actividad, ¿no? Esa actividad es importantísima, sobre sí, todo en esos tiempos en los que yo siento que sí están cambiando las cosas respecto a cómo se está construyendo software. Cada vez es justamente aprovecharse de las nuevas tecnologías, aprovecharse del nuevo tipo de computación que tenemos, ¿no? O nuevo, entre comillas, que es algo que repito mucho, ¿no? Que ya no existen los programas que corran en una sola máquina, ¿no? O sea, un programa decente está distribuido en un montón de máquinas, sea por la base de datos, por los diferentes cosas, y luego si lo escalas está peor, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas requieren, pues, soluciones más eficientes. sí, sí, Pues, precisamente es eso. O sea, un arquitecto experimentado, en teoría, te digo, no se trata tanto
del cómo, sino del por qué. O sea, siempre trata de ver, pues, los mejores arquitectos con los que yo trabajo programan. Entonces, ¿qué programan? Arquitectura de referencia. Programan fitness functions para comprobar su arquitectura. Programan, cross-cutting concerns, o sea, funcionalidad transversal. Programan un montón de cosas, o sea, no nomás están ahí quietos, no nomás están ideando, van a juntas de arquitectura, pero precisamente para ver esos patrones, para hablar con las personas, son tecnologistas que hablan con las personas y de ahí extraen qué es lo que se necesita. Y como te digo, si tú no tienes ese rol de arquitecto como tal pensado, yo diría hasta deberías de tener una persona ya cuando llegas a cierto, crecimiento, deberías de tener ya al arquitecto como tal, como persona. O sea, porque tiene que haber alguien que haga las cosas cohesivas, precisamente para evitar después problemas. Ahora, yo, por ejemplo, ahorita yo estoy en una startup, no hay arquitecto, obviamente. Y tratamos de evitar errores con esos, code reviews, pero para mí realmente es nada más proceso burocrático, pero sí he visto que sí ha mejorado un poco la arquitectura porque ya hay más ojos viendo lo mismo, ¿sí me entiendes? O sea, ah, ahí el detalle es ese de que, bueno, yo lo que doy es el beneficio de la duda. O sea, si dicen: "Vamos a hacer code reviews", va. O sea, simón, yo no he estado en ninguna empresa donde me hayan gustado los code reviews, pero te voy a dar el beneficio de la duda de sí. E inmediatamente ahí empiezo a ver los mismos patrones, empiezo a ver de que, mira, ¿qué implica un code review? 24 horas de esperar a integrar un cambio. Entonces, ¿no le está pegando eso al principio de integración continua? Sí. O sea, pero ¿cuál es el trade-off? O sea, a lo mejor 24 horas en, no sé, 4 programadores, pues no es mucho, pero 24 horas en varios equipos significa que está retrasando un montonón el desarrollo. Ahora, corregir errores. Sabes que los errores siempre van a pasar, entonces cuando te dicen: "Haz un PR con toda la funcionalidad", muy bien, meto mi PR con toda la funcionalidad, pero voy a tener un error en ese PR. Voy a tener que crearme otro PR y también lo van a tener que ver antes de que yo corrija el error. Son 24 horas, ¿entiendes? Oye, pues entonces en ese caso vamos haciendo esto. Si se trata de fixes, mételos directo a main. O sea, a mí me gusta el True Base Development. Yo no soy, trato de no ser purista, pero en esa parte soy muy fundamentalista de decir, mete directo los cambios a main. Si es un error, hay que repararlo ya. ¿Por qué te estás esperando a que haya consenso en cómo reparar un error? Pues repara el error y ya. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, completamente de acuerdo. Sí, y bueno, creo que ese era otro punto del que el que traías, el que traías, ¿no? Lo de los code reviews y cómo, bueno, ahorita me estás diciendo que le estás dando el beneficio de la duda. Yo creo que esa es buena parte de esa es buena, bueno, es parte de lo que decíamos de la neuroplasticidad, ¿no? Sí. A final de cuentas, evitar casarte con lo que has vivido. Eso también tiene que ver con otro concepto de Nassim Nicolás Taleb, ¿no? Que él dice que a veces nos engañamos que el pasado puede predecir el futuro Sí. perfectamente, Sí, sí, sí. y no es cierto, ¿no? O sea, ahí usa la parábola del pavo, ¿no? La del pavo del Día de Acción de Gracias, que según toda su experiencia, siempre ha sido tratado y alimentado muy bien, y no sabe que el siguiente día es el Día de Acción de Gracias, ¿no? Entonces, Sí, lo mismo, o sea, pero también puede ser para lo bueno, ¿no? Según tu experiencia, eso, los cold reviews que tanto odias siempre han sido, ¿cómo se llama? Sí, siempre han sido, pues, más una traba que algo que te ayude, sí. pero puede que con nueva gente y con nuevo tipo de experiencia pueda generar cosas buenas, ¿no? Sí, y o sea, y siempre ese es el punto, o sea, la experiencia te dice las excepciones a las reglas. Mi regla es, los 4 bis son malos. Ujú, Esa es mi regla. Yo la tengo, para mí es fundamental. Ya lo tomo como un axioma. Para mí, los code reviews son malos, pero yo sé que toda regla tiene una excepción. ¿Dónde he ujú, visto que está la excepción? Lo he visto, por ejemplo, en lugares donde tienes que desarrollar precisamente con un grupo de personas que no confías. Ahí sí ujú, tienes que meter code reviews. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, bibliotecas, open source.
O sea, definitivamente no le vas a dar las llaves del reino a cualquiera que quiera llegar y nomás meterle a main, ¿no? Tiene que haber un proceso de revisión. ¿Por qué? Porque, pues, muchos ataques, muchos vectores de ataques están ahí. Ujú, Como la otra vez que estamos hablando eso de que en Python, pues déjame tu biblioteca y luego ya después la persona mete por ahí un commit que inyectó un minador de bitcoins o cosas por el estilo. Obviamente sí, pero la excepción es esa, la excepción es que estás entre 2 equipos. Está el equipo core, el principal, que son las personas que realmente están desarrollando el software, y luego hay personas que quieren contribuir, pero ellos no tienen skin in the game, ¿verdad que no? de acuerdo. Entonces, ahí sí cuando dices, bueno, pues aquí sí sirven las code reviews, pero si fuera el equipo central, bueno, pues ahí sí yo no tengo problema de que ellos le den directito a main, pero si se trata de confianza, o sea, para mí eso de Trunk-based development implica mucha confianza, y yo trato de confiar por defecto en los desarrolladores, pero también no vas a confiar por defecto en desarrolladores de otra empresa. A lo mejor ellos tienen hasta otro, ¿cómo te diré? Ellos tienen otros objetivos. Exacto, sí es lo que iba a Por decir. a lo mejor no son malos, pero ellos tienen otros objetivos. De Entonces, acuerdo. ahí entra la parte de esa es la excepción a la regla, y a lo mejor este equipo en el que estoy me va a dar otra excepción, ¿sí? Pero tienes que estar abierto a la posibilidad de que va a haber excepciones a tu regla. Ujú, de Ahora, acuerdo. lo que sí empiezas a detectar es los mismos patrones otra vez, o sea, burocracia, 24 horas para hacer esto. Tener que estar deteniendo cambios, tener que estar deteniendo la integración continua, los ciclos de retroalimentación largos, porque el equipo a lo mejor no tiene tiempo. Es que hay veces en que nadie tiene tiempo para revisar tu código. Entonces, tu rama ahí se queda 4 días, y si tú no estás haciendo el rebase con la rama principal, tu código después ya tienes un montón de ¿cómo se les llama? De merge conflicts. ¿Verdad que sí? Entonces, Ujú, ya cuando empiezas a detectar todo eso, ahí tú ya dices: "No, no, no, párenle tantito, vamos a reevaluar esto si todavía nos costea". Pero el chiste es constantemente estar reevaluando tus sesgos, y constantemente estar reevaluando el resultado, más no el proceso. No sé si me doy a entender. sí, 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 de acuerdo. Sí, Sí, me quedé pensando en eso de reevaluar el proceso contra reevaluar el resultado, yo sé. que a Sí, veces a sí. uno los confunde, ¿no? También, o Sí, sea, a sí, veces es que se puede confunde mucho. O sea, mm, por ejemplo, te digo, algo que me ha pasado es esto. Trato yo de evaluar si el resultado a fin de cuentas, eso me pasa mucho en política. A mí me choca la gente así de izquierda, porque muchas veces es mucho virtus signaling. O sea, dicen: "No, es que vamos a hacer las cosas bien, vamos a invitar a los otros del otro lado y vamos a tratar de hacer un proceso justo, y vamos a tratar de hacer las cosas bien". Y del otro lado lo que dicen: "Ah, vamos a ganarles como sea, y vamos a hacer trampa, y vamos a hacer, vamos a bloquear a las demás personas, el gerrymandering y todo lo demás, y vamos a hacer esto X, Y, Z", y al último los que ganan, pues, son las personas que hicieron trampa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas de izquierda se enfocan más en el proceso y no en el resultado, ujú, ujú, ¿sí me entiendes? Y eso hace que les ganen muchísimas veces. Yo también estoy así de que no, a mí es que sinceramente a mí no me importa, que lo hagas de la manera más justa y equitativa y bla, bla, bla posible. A mí lo que me importa es que lleguemos a un resultado que haga precisamente eso, o sea, que reparta o justicia de alguna manera, o que el resultado sea beneficioso para la mayoría, o que el resultado haga esto y lo otro, pero el chiste es que se enfocan mucho en eso. Eso pasa mucho en política, pero también en desarrollo de software. En desarrollo de software siempre te enfocas en, tenemos que hacer code reviews, ¿por qué? Porque hay que hacer code reviews. claro, Tenemos que hacer code reviews, ¿por qué? Ah, pues porque hay que diseminar el conocimiento. Oye, hay otras formas de diseminar el conocimiento. Pair programming, launch and learns, este, design documents. Hay un montón de formas de diseminar el documento, el conocimiento, sin necesidad de meterle tanta burocracia. ¿Sí me entiendes? ujú. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Tenemos que hacer clean code, ¿por qué? Porque hay que hacer clean code, ¿no? Porque sí, sí, hay que extraer esta función, ¿por qué? Porque las funciones deben de ser pequeñas. Sí, ¿Por de qué? acuerdo. Quién sabe por qué, pero tienen que ser pequeñas. Sí, que se conecta con lo de los dogmas, ¿no? O sea, seguir dogmas. Y también se conecta con lo que dije hace rato, que muchas veces en la vida vas en tu camino default, vas como, este es el default y así lo tengo que hacer, Sí, sin
pensar que tienes opciones justamente y sin estar como conscientemente en ese camino. Sí, Muy bien, Miguel. Sí, pues es muy interesante. Y bueno, y eso que dijiste de la política y de los resultados contra el proceso, pues que creo que es un tema igual. O sea, creo que tiene mucho que ver con el bien y el mal, o porque digamos que ahí tiene que ver con un punto de vista de cuál es tu objetivo, ¿no? Normalmente, algunos piensan que el objetivo debería de ser como lograr el mayor bien al mayor número de personas, y entonces es como, ¿cómo lo vas a lograr? Justamente tomando las mejores decisiones o haciendo el proceso que tienes que hacer de la manera más legítima, ¿no? No sé, pero bueno, tiene que ver con temas filosóficos profundos. Quería compartirte, antes de irnos, quería compartirte este tweet que vi hace rato y que tiene que ver con tiene que ver mucho con lo que dijimos de los errores. Es como un, no sé si como un thread o como un más bien, como una, ¿cómo se llama esto? Una tendencia de compartir los errores que has cometido como ingeniero de software. De hecho, es la respuesta, este, alguien que preguntó historias de ingenieros muy senior que hayan hecho, la hayan regado duro en producción, ¿no? Y, lo conecto con lo que hablamos hace rato de los errores, porque ya dijimos que los errores en producción nunca, o sea, los errores al hacer software nunca los vas a evitar, ¿no? Y luego con lo que me quedé pensando de esto de Christoph Nakazawa, es que sus errores estuvieron fuertes, fueron errores feos, ¿no? Dice que primeramente se jodió el chat de Facebook para todos los usuarios de Internet Explorer, ¿no? Hace mucho tiempo. Y luego la otra, que no suena tan feo, pero para una empresa del tamaño de Facebook es muy feo. Dice que aumentó en 1.2 segundos el tiempo de, sí, pues el tiempo de rendering, ¿no? De carga ey, de Facebook. Y dice que amaneció con, con mensajes de, pues, regaños y furia, ¿no? Y ya explica por qué. Y con lo que lo conecto, y digo, creo que estaría bueno echarle un ojito a más personas que cuenten este tipo de cosas, y es, para cometer ese tipo de errores tan graves, primeramente, necesitas estar en una posición de alto impacto, ¿no? O sea, claro, justamente, él pudo cometer ese tipo de errores porque estaba en una posición en la que podía hacerlos, ¿no? Pero creo que esa es una de las cosas que también tienes que pensar es, si tú quieres estar, o sea, a veces el sueño de muchos es trabajar en una FANG, ¿no? Es, sí, yo quiero, estar en la FANG, pero tienes que pensar que así como pagan también, ese tipo de errores puedes cometer, ¿no? Aquí me da risa que dice que no puedo dormir en la noche después, ¿no? Supongo que claro, corrigiendo el error. Pero entonces, así como tu impacto puede ser muy bueno y positivo, tus ey, errores también van a ser muy grandes, ¿no? Porque ese 1.2 segundos que le subes a Facebook, seguro son pérdidas millonarias o por lo menos en el orden de los cientos de miles de dólares para una empresa como Facebook, ¿no? Entonces, sí. No, y no, dime. o sea, para las personas que dicen: "No, pues trabajar en una FAN", o sea, yo sí quiero trabajar en una FAN, es una la nota. He tenido ofertas de FAN también, pero no las tomé porque ya ganaba más. Ahora, Ujú, aquí el detalle es este, al que mucho se le al que mucho se le da, mucho se le pide, ¿no? Vayan a ver ustedes de dónde salió esa referencia, pero al que mucho se le da, mucho se le pide, pero yo me acuerdo mucho del Bitford en un tweet que él también hizo y dijo: "¿Saben qué? Se cayó Facebook, borraron el DNS de Facebook y estuvo un ratotote ido. Aquí no despidieron a nadie". Es un error catastrófico, estoy seguro que costó millones de dólares, pero él dice: "Aquí no despidieron a nadie". ¿Por qué? Porque esos tipos de errores se celebran porque aprendimos. Y estoy seguro de que sí, o sea, esta persona que la que está hablando en el tweet, sí, pues sí, no pudo dormir toda la noche, a lo mejor yo tampoco podría dormir. De hecho, hay veces en que no duermo por nimiedades que he cometido, sí, por tonterías, he cometido unas tonterías así pequeñísimas, pero no me han dejado dormir. Pero si estuviera yo en un lugar donde pierdo millones de dólares porque Facebook se fue para abajo y no me despidieron,
hasta me dan ganas de ir a trabajar más el siguiente día, sinceramente. O sea, porque estás agradecido de que no sea un ambiente de miedo y de ansiedad. De Sí, acuerdo completamente. Sí, sí, seguro, seguro. Y creo que para evitar eso, como conclusión, creo que es muy importante la reacción que tengas como si tú eres manager o si tú eres alguien como senior, es muy importante la reacción que tengas en ese tipo de cosas para evitar, sí, crear ambientes en los que no quiere nadie trabajar, ¿no? claro, exacto. O sea, yo entiendo mucho la presión, yo entiendo mucho que haya presión contigo, pero muchos de los errores son falta de contexto para mí. O sea, Ujú, muchos de los errores son desconocí algo más de que yo, cometí algo tonto. ¿Sí me de entiendes? O sea, acuerdo. como por ejemplo, cuando te dicen: "Ah, mira, parsea estos logs", obviamente, de errores que me han tocado es lo cargué todo en memoria y eran gigabytes de cosas. Sí, falta de contexto. No sabía que iba a cargar gigabytes de datos. Ujú, Eso sí suele pasar. Pero así que tú digas: "Uy, cometí un error tonto", simplemente por puro descuido, sí, de que completamente descuida algo, no. Siempre ha sido como falta de contexto en 99% de las veces. de acuerdo. Sí, Sí, ese error que leímos hace rato fue eso, ¿no? Fue que el cuate pensó que estaba haciendo algo bien, y desde afuera se veía bien, pero dice que el bundler de Facebook no lo entendió como él quería, y entonces sí, mandaba archivos, separados fal en vez de bundleados, ¿no? Entonces, falta de contexto. O sea, si falta de tú estás a contexto. cargo de otras personas y ves que cometen un error, piensa primero en lugar de cómo regañarlos, piensa, a ver, ¿qué contexto le faltó a esta persona para que hubiera hecho mejor su trabajo? De Sí, acuerdo, muy bien, y ya pues muy llegamos a la bien, hora. vamos a cerrar, ¿no? Sí. ¿Quieres cerrar con algo? Ah, sí, que nunca evalúen los medios por encima de los resultados. Es Se aplica en muchas cosas. De acuerdo, creo que eso es algo que me gusta para meditarlo. Y va de acuerdo con todo lo que hablamos, ¿no? O sea, con todo lo que hablamos de no cometer errores, o de que los errores que vas a cometer y cómo vas a protegerte contra ellos, ¿no? Porque Sí, justamente eso te puede llevar a cambiar tus medios y entonces te puede llevar a cambiar completamente tus resultados. Entonces, estoy de acuerdo. Muy bien, pues vientos. vámonos, Miguel, a descansar, ahora sí ya es viernes, Ya es viernes. este, Vámonos. y bueno, pues mañana hay que trabajar, ¿no? Bueno, que descanses, gracias a los que Vale. estuvieron por aquí y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Bye, bye.